A partir de este momento, comienza la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 16 de agosto del año 2023. El título de esta editorial, el de hoy, es el siguiente: ¿qué vamos a hacer? Que cada quien responda. Repito, ¿qué vamos a hacer? Que cada quien responda. Muy bien. Me explico. Miren, cuando uno se interesa en la política desde joven, yo empecé a interesarme por esto desde que era estudiante. En la vocacional 2 prácticamente nunca participé en la política, que era ahí de la sociedad de alumnos y cosas de esas. Estaba dedicado a estudiar y a buscar un ingreso, pues para comprar algunos libros o algo. Mi familia, la de mi hermana y mi cuñado, eran familia de una situación económica difícil, entonces había que buscar cómo se agenciaba uno recursos. Muy bien. Cuando llego a física y matemáticas en 1964, la cosa cambia. Yo ya tenía una beca del Politécnico que la había obtenido en segundo año de vocacional y que automáticamente se revalidaba cuando uno pasaba a profesional. Me daban en aquellos años 300 pesos mensuales. Muy bien. Entonces, ahí había una cierta actividad que al principio no fue política, fue una actividad cultural. Ahí de manera natural surgió una colaboración con un compañero de la escuela, Tito, con el cual conservo una amistad entrañable a la fecha. A la fecha, o sea, desde 1964 a la fecha prácticamente son 60 años, ¿verdad? Y conservamos el aprecio, la amistad, aun cuando estemos separados por la geografía, pero ahí se forjó esa amistad. Teníamos ahí un periodiquito mural, organizábamos películas en un cineclub, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, empecé yo un poco a meterme en la cosa política, a leer el periódico, libros, etcétera. Y desde entonces, el gusanito de la política, de la actividad en el medio estudiantil, y logré cosas. Me tocó participar en la firma del acuerdo con el gobierno del estado de Chihuahua en Ciudad Juárez, cuando se entregó los alumnos de la Escuela Práctica de Agricultura Hermanos Escobar y se abrió la Facultad de Agronomía en Delicias, Chihuahua. Yo fui por parte de las escuelas en huelga, que era el Politécnico y Chapingo. Yo fui como uno de los dos representantes a ese acto. Y posteriormente, pues en varias cosas ahí. Entonces fui adquiriendo cierta presencia política en la escuela. Vino el 68, participo, y después del 68, por razones que algún día platicaré, dejo todo y me voy, como se decía en aquellos años, a hacer la revolución. Me fui al campo, etcétera, estuve en la cárcel, etcétera. Y yo desde esos años entendí que cuando uno participa en una organización, uno debe estar consciente primero de a dónde se mete. Es decir, eso de que es que yo no sabía lo que hacían esto, no te hagas, sí sabías. Que ahorita te acobardes, eso es otra cosa. Entonces, la primera es conciencia clara de lo que deja uno y por qué lo deja eso. Muy bien, ahí conmigo no hubo problema. Segundo, que uno debe intentar al menos seguir conservando su individualidad. En mi caso, los 4 años en la cárcel me permitieron en ese espacio pensar lo que había hecho, revisarlo, qué hice mal,
qué hice bien y prepararme para lo que seguía. Muy bien. Hasta antes de incorporarme al PRI, yo no había afiliadome, a un partido político. Trabajaba, amigos prácticamente en todos los partidos. Si conozco a mucha gente después de tantos años, pues ya se imaginarán. Pero trabajé en el sector público porque me gusta el sector público. No me gusta el área legislativa porque ahí en ese poder ni puede ni legisla. Me gusta o me gustaba trabajar en el poder ejecutivo, porque ahí es donde puede uno incidir. Y trabajé muchos años en el poder ejecutivo. Trabajé de manera muy cercana con 2 gobernadores, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que me sirvió a mí en ese paso por el sector público fue reafirmar mis convicciones morales, los valores. Salí tal como entré, incluso quizá hasta un poco más jodido, porque el servicio público requiere de todo el tiempo de uno, de lunes a domingo. Pero lo hice con mucho gusto, trabajé, hay gente que en Sonora me conoce de esos años, etcétera. Llegamos al punto actual en que yo estoy convencido de que para poder incidir, dada la situación del país, había que afiliarse a un partido. Analicé, como ya les dije, los 3 partidos y sus áreas de pensamiento, como dicen. Y encontré que el lugar más adecuado para mi experiencia, mis conocimientos, habilidades, etcétera, era el PRI. Y entré sin vergüenza alguna. Entré y dije, órale, aquí vengo a trabajar. Lo intenté de una manera, de otra, y ahorita sigo ahí todavía. En esa llegada, los acontecimientos se vuelven interesantes y se viene la elección o la selección de candidatos en la alianza esta va por México para el proceso de la búsqueda de la presidencia de la República del año 2024. Desde un principio, cuando surgieron esos grupúsculos ahí, que esto y que el otro, yo dije, esos no representan a sociedad alguna. Son 5, 10, 15, 20, pero no. Y dije más, ya dentro del PRI dije, los partidos no deben abdicar de la función que tienen constitucional para promover o plantear candidatos a los puestos de elección popular. Es que la sociedad y que por acá, la sociedad vota por Wendy en la Casa de los Famosos. Es decir, no confundamos las cosas, pues. Hemos conformado un ciudadano apático, valemadrista, que no le interesa lo público, que además con una facilidad que asusta, habla pestes de los partidos sin siquiera saber dónde están las oficinas principales de sus partidos. Hablan pestes de este o de aquel partido sin darse cuenta que mucho de lo que ha él logrado en la parte profesional se debe a obras, decisiones e instituciones que en buena parte ese partido promovió e hizo realidad. El otro día discutía con un amigo este tema y estábamos desayunando en un restaurante ahí por Reforma. Y le digo, mira, para que no nos equivoquemos, ¿ves ese edificio que está ahí? Sí, me dice que tiene el Seguro Social. Muy bien. Esa institución en la cual están 21, 22 millones de derechohabientes y con una población de beneficiarios de alrededor de 50 millones, para ponerlo fácil. 70 millones de mexicanos tienen como única opción para su salud esa institución que ves ahí. Y es muy probable que tú hayas nacido en un hospital del Seguro Social. Y es muy probable que tú, tu papá, tu mamá, alguna vez
hayan necesitado de alguna intervención quirúrgica. No, bueno, sí, eso sí, bueno. ¿Eso quién lo hizo? Respondas. ¿Tú dónde estudiaste? No, yo estudié en la UAM. Ah, qué bueno, le digo. Además, en su momento, un modelo educativo interesante, novedoso en aquellos años. ¿Y sabes tú quién creó la UAM? ¿En qué sexenio se hizo? Entonces ya como que no le gustó, ya otro café, por favor, le dijo allá al que nos estaba atendiendo. No, pues sí, dice el licenciado Echeverría. Ah, bueno. Es decir, uno debe en sus juicios en materia política intentar ser objetivo. Muchas de las familias, muchas de las familias hoy, de gran poder económico, de grandes fortunas, las hicieron al amparo de esos gobiernos, del PRI fundamentalmente, que corrupción, que colusión, complicidades, ¿sí? Pero ahora se han convertido en los poseedores monopólicos de la verdad, de la moral republicana. Cuando le rasca a uno tantito y sale la pus de su complicidad de hace 20, 30, 40 años con el gobierno en turno. Entonces, una de las cosas que yo aprendí al observar esas conductas es entender que los partidos, porque estudié el tema, son parte importante de la democracia, vital incluso diría. Pero los partidos políticos, para que lo sean, deben de tener en sus filas a militantes que sean ciudadanos. Y ser ciudadano, aunque usted no lo crea, como decían aquellos anuncios de Ripley, aunque usted no lo crea, para ser un verdadero ciudadano hay que tener opinión propia, hay que conocer de lo que habla uno. Por eso, cuando alguien dice, es que es un ciudadano activo, es que si no es activo, no es ciudadano. Y si no es activo, es un siervo, como los que siguen millones al bulto López Obrador. Y nosotros prácticamente desde el sexenio de Cárdenas a la fecha, hemos construido servidumbre, no ciudadanía. Por eso tenemos 30 millones de gente que le dio su voto. Unos de manera honrada en el sentido de la esperanza por su miseria, por su marginación, pero otros por sinvergüenzas, por oportunistas, por ver qué obtienen, un contrato, una posición, etc. Hay de todo en esos 30 millones. Algunos en Morena también pecan de lo mismo. El que quiere obtener contratos, el que está el compadre en una secretaría y ven, y se han vuelto millonarios, igual que lo hicieron con el PAN, con el PRI, igualito. Pero si uno es consciente de eso, uno, al incorporarse o al afiliarse a un partido, uno debe entender que hay decisiones que uno debe tomar. Si la dirigencia del partido dice tírate a ese pozo, a esa noria, vamos a decir en lo moral o en la traición de ciertos principios, uno siempre tendrá la obligación de poder decir no, señor. Y punto. Y hay casos en la historia que por eso la gente es de una ignorancia que sorprende. Millones de personas en el mundo ante gobiernos autoritarios y los partidos de esos gobiernos han ofrendado su vida por mantener su posición, su dignidad ante el tirano. Los que hayan leído la historia de la Unión Soviética en los años de Stalin y los poquitos que estuvo Lenin en la Rusia bolchevique, sabrán de esto. En el caso de China popular, lo mismo. En el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, prácticamente si van ustedes
a los países que conformaron Europa Oriental, Polonia, la República de Checoslovaquia, que ahora son 2 países, en la Alemania Democrática, etcétera, hay personas que jamás traicionaron sus posiciones y se atrevieron a ser contestatarios ante el tirano y ante el partido y sus dirigentes que lo obligaban, so pena de perder la vida, para que traicionaran sus ideales, su visión. Y lo hicieron y fueron fusilados, ahogados, asesinados, etcétera. Pero ellos cumplieron con lo más elemental de un militante de un partido: hacer valer sus ideas, decir no a lo indebido. Muy bien. Yo aprendí, producto de mis lecturas, eso. Uno debe siempre atreverse a decir no cuando eso que se está planteando va en contra de los principios morales de uno. ¿Y por qué razón? Miren, nosotros, como ya he dicho, no somos una familia de riqueza. No, para nada. Muy lejos de eso. Sin embargo, uno, como cabeza de familia, con esa cualidad, con esa situación, uno no debe hacer cosas que avergüencen a los hijos y a los nietos y a la pareja. Sí, podrá uno quizá no darles todo lo que quisieren, y viajes y riquezas, pero al mismo tiempo tampoco los harían objeto del oprobio por la corrupción del jefe de esa familia, de su padre o de su abuelo. ¿Qué van a decir los hijos de López Obrador? Estos 3 jóvenes de una vida parasitaria, o de la familia de López Obrador, o de otros políticos que han amasado fortunas y que más temprano que tarde los hijos van a saber la verdad del origen de esa riqueza. Y sabrán que en un determinado momento ese familiar traicionó valores morales profundos en aras de obtener riqueza. Yo no soy de esos. Entonces, cuando se me presenta esta situación del Foro Amplio por México, yo manifesté claramente en este espacio que los partidos políticos no pueden aliarse con organizaciones de la sociedad, sino solo entre partidos. Lo dije y cité el artículo correspondiente de la Ley General de Partidos Políticos. Y un buen amigo me daba argumentos rebuscados. Seré el sereno, le digo, pero la ley está claramente establecida. Después aceptó. Y digo más, y les dije: señores, en tanto no esté publicada en el Diario Oficial la autorización del Consejo General del INE, este frente no existe. Ese Frente Amplio por México no existe jurídicamente. El otro día pregunté, a ver, muéstreme a alguien el periódico, el Diario Oficial del día donde el INE ordena la publicación y se concretó esa publicación. Hasta donde sea, ahorita no existe. Por lo tanto, jurídicamente, el Frente Amplio por México, con todo respeto para los que digan que estoy mintiendo, no existe. Y dice el artículo 86 de la Ley de los Partidos Políticos, dice, y debe ser publicada en el Diario Oficial esta autorización del INE para que cause sus efectos. Es decir, para que el Frente Amplio pueda operar, pueda trabajar, tiene que mediar la publicación en el Diario Oficial.
Si no está esa publicación, ese frente jurídicamente no existe, pero les vale, está bien. Yo lo dije como militante del PRI, lo dije abiertamente y lo manifesté a la dirigencia. Por supuesto, no me hicieron caso, está bien, pero yo cumplo con mi conciencia. Se hace todo esta cosa y dije más, se está cometiendo un error estratégico, se está abdicando de esa facultad de los partidos y se le entrega a una organización fantasmagórica dizque de la sociedad y representantes, y se hizo aquello una capirotada que nos tiene metidos en el problema de hoy. ¿Cuál es ese problema? Que cambiamos por una aparente popularidad efímera por lo demás, cambiamos la experiencia, el conocimiento, la visión de futuro. Y en ese trueque perdió México. En ese intercambio de haber tenido acá en este lado de la balanza experiencia, amor por México, conocimiento, dominio de la administración, ¿y qué teníamos acá? Popularidad, pobrismo, huipiles y demagogia. Y ante una sociedad o ante una dirigencia o dirigencias que privilegian el oropel de esa cosa ciudadana, un poco el complejo de culpa, y aceptaron ese trueque. En ese momento yo dije, esto ya se amoló. Y hoy estamos en esa posición. ¿En cabeza de quién cabe cuando eliminan a los tres que por razones de ahí una sinvergüenzada que hicieron los del PRD, Silvano y Mancera, y en caso de la dispersión de Francisco Cabeza de Vaca, quedaron 4 nada más? Como diría el clásico, la suerte estaba echada para que la popularidad privilegiara lo superfluo, el oropel, la imagen, el huipil, el pobrismo, y dejaran atrás, es que es fifí, es que siempre ha vivido en el privilegio. ¿Y eso qué? No es eso lo que se discute. Entonces, en esas condiciones, sacan a Enrique y se quedan los peores 3. Y lo digo sin ánimo de ofender a alguien. Yo en lo personal no creo en el pobrismo. Aquellos que tengan la edad que yo tengo y les haya tocado estudiar concienzudamente los 6 años de Echeverría, estarán de acuerdo conmigo que ese gobierno se basó, al menos en materia del campo, para no meternos a otros sectores económicos. El que era ejidatario y pobre automáticamente era ingeniero, administrador, financiero, mercadólogo, etc. ¿No? Miles y miles de obras que se financiaron con recursos públicos quedaron totalmente abandonadas. Centrales de maquinaria, plantas de alimentos, operaciones lecheras o porcícolas, etcétera, etcétera. Una locura. ¿Por qué? Por esa glorificación del pobrismo. Es que los ejidatarios son esto. Sí, señor, pero ser ejidatario no implica ser un ingeniero que domine la producción industrial de alimento balanceado. Ser ejidatario no te hace experto en el manejo de una granja porcícola moderna, tecnificada, y así sucesivamente. Hoy, esa sociedad, ese estilo de decidir está presente en México. Aparentemente se había quedado atrás, pero con este gobierno revivió
Y ahí está. El pobrismo, el pueblo bueno y sabio. El pueblo es una categoría sociológica que no tiene definición, es una invención de los demagogos. En una democracia hay ciudadanos, electorado, pero eso de pueblo lo usan, pues lo usaban los chinos, los soviéticos en la época de la Rusia bolchevique, etcétera. Pueblo, el pueblo y solo el pueblo es la fuerza motriz que hace la historia mundial. Ténguele, demagogia pura. Pero algunos lo creíamos en ese entonces. Y hay muchos que se quedaron en eso. No fui de ellos, ¿no? Entonces, cuando llegamos a estos cuatro, pues dice uno, bueno, albergo la esperanza de que haya todavía personas que ya hayan evolucionado, sobre todo porque estamos hoy ante la generación más educada de la historia del país. Los que están en el rango entre los 25 y 40 años, esos son los que tienen mayor número de años de educación formal. Son profesionistas experimentados, algunos con posgrados en México o en otros países, que deciden en una empresa, en el sector público, etcétera. Pero duele decirlo, también estaban pendientes de la casa de los famosos. Entonces, ¿qué hace Enrique? Hacer lo que él sabe, expresar ideas, explicarlas de una manera clara, sistemática, articulada, e ir por el país buscando a esos grupos y explicarles y decirles por aquí y por allá. Pero no lo hacía disfrazado. Nomás habría faltado que se pusiera un taparrabos, guaraches y una lanza o un carcaj con flechas, ¿no? De manera normal, como ha vestido siempre, iba, explicaba, se juntaba con la gente. Pero ¿qué hacían algunos de los otros tres? El pobrismo, que ya lo conocen. Primero fue en una sola persona y luego la señora Paredes cae también. Yo también en Tlaxcala, por acá, la pobreza, los indígenas. En vez de que dijera, señores, dejemos el pobrismo y veamos al futuro, cayó también. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que el pobrismo vende. ¿Qué tenemos hoy? Que de los cuatro, el que menos votos favorables u opiniones favorables en la encuesta recibió fue el que debió haber sido desde un principio el candidato o el coordinador de entrada por decisión de los partidos. ¿Está bien? Ante esa situación, van a empezar mañana los foros temáticos, van a participar tres que, y lo digo sin ánimo de ofender, lo digo objetivamente, esos tres juntos, echados en una licuadora, no hacen uno que se compare con Enrique de la Madrid. Así de sencillo, pero así de directo. ¿Qué decisión tomo ante eso? Bueno, pues yo apoyé convencido de la capacidad, de la experiencia, del conocimiento de Enrique que él debía ser. Lo promoví, dije, hablé a su favor. ¿Perdimos? Claro. ¿Y por qué digo perdimos? Porque yo estaba apoyando ese proyecto de su paso a la siguiente etapa y luego a ganar y luego ser candidato. Pero luego me dicen, es que ahorita el objetivo es ganarle a Morena como sea. Y ahí entra otra parte que exhibe la falta de cultura política en nosotros.
muchos que así se expresan piensan que ganarle a Morena significa ganar la presidencia de la República. Y eso, para decirlo de una manera decente, es una completa ingenuidad. Porque no han entendido que el peligro de este gobierno no es quien esté en la presidencia, sino las ideas que tiene él sobre lo que debe ser gobernar, lo que debe ser la economía, crecimiento, etcétera. Podremos ganar la presidencia. ¿Ya derrotamos a Morena? No, señores, porque hay millones que tienen esas mismas ideas de López, que se resumen en algo como esto: se puede vivir sin trabajar, se puede dilapidar recursos que no genera el Estado, y eso, aunque se nieguen a aceptarlo, va a tronar, ya está tronando. Entonces, por eso cuando me dicen, no, Ángel, es que ahorita tenemos que apoyar a Beatriz porque es la más experimentada y así le ganaríamos a Morena. Y yo digo, no, yo no voy a dejar camino por vereda. Yo no voy a dejar de alguien como Enrique, con su visión moderna de futuro, etcétera, por una persona cuyas ideas son de hace 50 años. No voy a dejar eso para apoyar a otra señora que parece que está jugando a la política. Y no voy a dejar a Enrique, o no voy a aceptar incorporarme a las filas de un perdedor nato como es Santiago, que parece que está en una sala del Instituto de Investigaciones Jurídicas dictando una conferencia, ¿no? Entonces, por esa razón yo dije, hasta aquí llegué. ¿Hasta aquí llegué en qué? En ese proyecto. ¿Por qué? Porque el mejor, el más capaz, el que le entiende verdaderamente al asunto y el único que tiene una visión de futuro, ya lo sacaron. ¿Quién? La demagogia, la apatía, la frivolidad, la ignorancia extrema de preferir andar ahí babeando ante un programa que es excremento televisivo y no interesarse por lo que realmente les va a afectar. Yo no puedo participar en eso. Perdónenme ustedes. De hacerlo, me estaría traicionando a mí mismo por aquello que he luchado durante muchos, muchos años. Yo no me voy a incorporar al equipo o a un equipo que apoye a la señora Beatriz Paredes, a la cual no la respeto en términos político-ideológicos. No en lo personal. Yo no tengo nada en lo personal con la señora Paredes. Al contrario, a veces me alegra la vista ver esos huipiles o esos trajes bordados que cuestan un buen varo, diría un amigo. ¿Ya? Yo a los primeros 15 minutos me voy a pelear con todos ellos y me voy a ir. ¿Para qué? No puedo estar en el equipo que apoye a la señora Gálvez, a la ingeniera, tampoco. Porque otra vez, desde el punto de vista político, de lo que es la verdadera política, no la respeto tampoco, no la ofendo. Pero la gente dice, es que la ofende. No, criticar en la política no es ofender. Y somos tan incultos, tan ignorantes, que confundimos la crítica con ofender. Ofender es lo que hace López, el bulto. Él ofende, él insulta. Yo critico. Hay otros que también critican. Por eso difiero yo de alguien a quien admiro y aprecio, a Macario Esquetino. Todavía él hoy, en su columna, insiste en que la mejor candidata es Xóchitl Gálvez. Bueno, es una posición libérrima de Macario.
la cual yo la respeto, y mi admiración y amistad y aprecio por él no cambian en lo más mínimo, porque él como ciudadano tiene todo el derecho de expresar eso. Como yo como ciudadano tengo todo el derecho de decir, señores, con esos tres no voy ni a la esquina. Entonces, eso es lo que he dicho, lo repito hoy, y eso es lo que haré. Pero eso no quiere decir que me desentienda de lo que hago. Seguiré opinando en materia política, económica. El proceso del Frente Amplio por México va a seguir y va a terminar en que va a tener una coordinadora, porque Krill no va a ganar, que puede ser la señora Gálvez o la señora Beatriz. Perfecto. Eso la convertirá a una de las dos en la candidata a la presidencia de la República por parte de Va por México. Punto. ¿Dónde seguiré intentando incidir a pesar del fracaso rotundo que voy a obtener en algo que todavía esos que me dicen, no, hay que seguirle aquí, que no entienden? Seguiré en la búsqueda de convencer al partido donde milito que debimos haber empezado hace meses a detectar prospectos para el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Lo he explicado una y otra vez aquí a muchos, a la dirigencia de mi partido. Hay 3 escenarios. Vamos a suponer que la señora Paredes o la señora Gálvez gana la presidencia de la República. Ya esto. Pero ¿qué sucede si Morena y los suyos ganan la mayoría absoluta en ambas cámaras? ¿Podrá estar ahí la señora Paredes, la señora Xochitl juntas, asesorando, y luego Krill por acá diciéndoles? Pero con ese triunfo en las 2 cámaras, mayoría absoluta de Morena y los suyos, señores, se acaba el asunto. Otro escenario. Gana la presidencia la señora Paredes o la señora Gálvez. Y Morena gana la mayoría calificada en ambas cámaras. Señores, 20 años más de tragedia vamos a ver en este sufrido país. ¿Por qué? Porque con la mayoría calificada en las 2 cámaras podrán hacer lo que les dé su regalada gana. Porque podrán llevar a cabo sin cortapisa o sin obstáculo alguno la modificación de la Constitución. Tercero, no ganamos la oposición, no gana la presidencia de la República, pero gana la mayoría absoluta en Cámara de Diputados. Ñacas. ¿Quién va a tener el control del presupuesto? La oposición. Y si ganamos mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado, no habrá una sola reforma legal que pueda hacer Morena y los suyos, incluso sin ganar la presidencia de la República. Eso es lo que me he cansado de decir en las instancias de mi partido. Y están metidos en esta cosa, y que el Frente Amplio, y que las firmas, y que los registros. El Congreso, señores, el Congreso. No. De tal manera que vamos a andar al cuarto para las 12 buscando a ver que el sector campesino, que el popular, que el obrero, que esto, que los profesionistas, y se van a conformar los 3 partidos. Espero equivocarme. Que el PAN obtenga 130 o 140 diputados, quizá el PRI 120, una cosa así,
Y el PRD, pues quizá unos 10, 15 diputados, si bien les va. Y ya, y vamos a seguir sobrellevando las cosas, pero Morena seguirá en la destrucción de este país. Entonces, ¿qué me queda a mí? Seguir trabajando, pero en ese otro terreno. Buscar convencer a integrantes militantes de mi partido que la parte central para detener a Morena, ahí sí, está en el Congreso de la Unión. Porque repito, la gente dice, no, no, es que vamos, luego dicen, vamos a sacar a Morena del gobierno. Podremos sacar a López y no dejar que otro igual a él llegue, pero eso no quiere decir que vamos a sacar a Morena, porque las ideas de Morena van a estar en sus diputados, en sus senadores, en sus gobernadores. Y eso, explicar eso, es una obligación de los partidos, pero no lo hacen, porque eso implicaría trabajar en una dirección diferente. Veía yo una foto, creo que publicada ayer, donde están, no sé, creo que la señora Paredes con alguien ahí, dirigentes del partido. Se les veía una cara, pero qué bárbaro, como si hubiéramos obtenido el poder universal. Y digo yo, ¿de qué se ríen? Si nada hemos ganado. Al contrario, hemos generado la ilusión de que ganando la presidencia con Beatriz, ya chingamos. No, no es cierto eso. Porque han de saber ustedes que una buena parte del conjunto de ideas, de la visión de la señora Paredes, es la misma de Morena. Y en algunas cosas, una buena parte de la visión de la señora Gálvez es también la de Morena. Y lo digo ahorita para que mañana no haya sorprendidos. Y lo digo no por ofender ni por despecho, no. Lo he dicho desde hace meses. En esas condiciones, pues, cuando alguien me dice, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé. Yo sé lo que voy a hacer. Porque otra vez, en las democracias hay ciudadanos donde cada quien tiene que tomar sus decisiones. Yo no estoy aquí para decirle a la gente lo que debe hacer, no. Yo hago esto para provocarla, para que estudie, para que piense, para que analice y concluya. Pero yo no estoy aquí para decirles lo que deben hacer, por qué deben votar, cómo. No. Algunos que se hacen autollamar influencers piensan que pueden ordenarle a sus cientos de miles o millones de seguidores. Claro, pueden ordenarles, ve y compre esta mermelada o ve y compre estos zapatos. Eso sí, pues eso. Cualquiera diría que él. Pero en materia de decisiones políticas, eso no es posible. Pero ¿qué sucede con algunos que ven a personajes o a personas de las redes o de los medios, que los ven para que les digan qué hacer? No, eso está mal. No es función de uno decirle a adultos qué hacer, qué deben hacer, cómo deben hacerlo. No, ya están grandecitos para decidir por su propia cuenta. Entonces, no es que yo me vaya a retirar, yo voy a seguir. Yo voy a ir a dar una plática ahora en unos cuantos días a un acto que va a tener una de las organizaciones del partido donde milito. Y lo voy a hacer con el mismo gusto que he ido a otras partes a dar pláticas, gratuitamente, sin cobrar un solo 5, porque lo veo como una responsabilidad cívica, política. Y les voy a decir lo mismo que he estado diciendo aquí.
Lo mismo, señores, el papel importante para detener el deterioro de este país y empezar a corregir y empezar a avanzar es en el Congreso. Debemos buscar a los mejores candidatos, aunque no nos simpaticen a nosotros. Lo voy a decir con todas sus letras. Y voy a decirles también que este país ya cambió, que el mundo ya cambió, que aquello que ellos disfrutaron, ellos y sus familias desde hace 40, 50 o 30, ya se acabó. Ya es otro México. Lo voy a decir. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que debe hablársele a la militancia de mi partido con la verdad. Nada más. No es por conveniencia o por criticar a la señora Paredes. No, no, no. Eso sigue su dinámica, ese frente, hombre. Lo que importa es resolver esta pregunta. ¿Cómo vamos a derrotar a Morena verdaderamente? Ganando la batalla de las ideas. Aquellos que me han escuchado en pláticas, en conferencias, vengo diciendo eso hace 3 años. Hace 3 años, ahí están las presentaciones que he hecho. Es decir, no soy nuevo en esto, pues. Entonces, respeto y aprecio las palabras de quienes me dicen hay que seguirle y hay que apoyar a esto. Conmigo no cuenten para esa tarea específica. Yo seguiré trabajando para buscar contribuir con un granito de arena a la verdadera derrota de Morena. Y la verdadera derrota de Morena se debe dar en la idea, en la derrota de las ideas que tienen y que las han puesto en práctica, que son ideas caducas, acedas. Y repito, sin ánimo de ofender, buena parte de las ideas de la señora Paredes y de la señora Gálvez son ideas acedas, caducas. Y Krill, siendo un abogado, no ha sabido dar el salto. ¿Por qué? Porque tiene su negocio, su despacho, códigos, etcétera. Es otra cosa. Pero resulta que las dirigencias de los 3 partidos no se atreven a romper con esa visión de pasado y abrazar una visión de futuro. ¿Por qué? Porque entonces a muchos de los cercanos decir, ¿sabes qué, compañero? Pues no se pudo porque pues tú te quedaste en la época ya de Echeverría y ahorita estamos en la época, aun cuando ya murió en la época de Milton Friedman, ¿no? O de la Margaret Thatcher. Entonces, por eso hay este estancamiento. Entonces, si piensan que si ganamos la presidencia ya derrotamos a Morena, qué equivocados están. Entonces, seguiré trabajando, buscando explicar eso de una manera clara, con argumentos, pero yo no compro esa baratija de que si apoyamos acá y gana Beatriz o gana Xóchitl y van las encuestas, ya derrotamos a Morena. No crean eso, por favor. No crean eso. A Morena tenemos que derrotarla antes de cualquier cosa en el terreno de las ideas. Y ahí es difícil, ¿por qué? Porque quien se meta a esa batalla tiene que estudiar, tiene que conocer, tiene que ser capaz de explicar qué significa la batalla de las ideas. Porque nuestra gente conoce la única batalla, el que este joven o esta persona, este varón de nombre Wendy, le gane a no sé quién más. Esa es la única batalla que conoce. No, no me refiero a esa batalla. He dado toda esta explicación larga, la cual ya no la voy a repetir, porque no se trata de estar diciéndolo, hay que dar el siguiente paso. Los que tengan interés en conocer mis razones, estará este video, este editorial,
y podrán escucharlo, criticarlo, pero también podrán pensar en lo que digo. Les agradezco de cualquier manera sus palabras de aliento, de invitación a participar. Las agradezco y las tomo ahí sí como un honor que ustedes me recomienden eso. Les agradezco profundamente eso. Y eso es lo que me hace que ponga en peligro mi garganta, que esté aquí, que lo voy a seguir haciendo. Porque vale la pena este país. Porque valen la pena las nuevas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. Por eso. Y esperaría que ante mi trabajo posterior, que será en la parte política, pero en este terreno de buscar que los partidos entiendan que es en el Congreso donde vamos a dar la batalla de las ideas. Por eso necesitamos reclutar a los mejores, gente joven, entre los 35 y 45 años, quizá con experiencia, respetables y respetados en sus comunidades, gente que les guste la política, el deseo de a través de la política ayudar al país y a nuestros compatriotas. Pero no compro esa idea de que si gana Xóchitl o gana Beatriz, ya chingados, se fregó Morena, se van a llevar una sorpresa muy desagradable. Pero en fin, así es esto de la barrota y de la mermelada McCormick, diría el clásico. Les agradezco pues su presencia aquí y ante la situación, pues un piloncito dame nada más. Ya me está uno nada más. Aquí, pero aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al miércoles 16 de agosto del año 2023. Gracias y un piloncito y nos vamos. Uriel Mendoza, Ángel, está difícil, pero los sonorenses estamos hechos para eso y más. Miren, nosotros los sonorenses somos exageradamente regionalistas. Sin embargo, cuando ustedes revisan, espérame, cuando ustedes revisan la historia de lo que han hecho los sonorenses por este país, se van a ir para atrás. Revisen algunas instituciones que todavía están, como Banco de México, obra de un equipo, pero encabezado por Plutarco Elías Calles, general de división y sonorense, originario de Agua Prieta, Sonora, otros dicen que de Guaymas, pero sonorense, otras cosas del general Obregón. Me decía algún amigo allá en Obregón, porque hay parientes ahí de algún general que mató el general Obregón. No, que un asesino mató 54 generales. Y le digo yo nomás de carajo, tan poquitos, le digo. Es decir, el grupo, lean ustedes los que no la hayan leído, ese gran trabajo del doctor Héctor Aguilar Camín, su tesis doctoral que luego fue convertida en libro, La frontera nómada. Y ahí verán ustedes la importancia de eso que él llama el grupo Sonora. Así somos los sonorenses. Tierra inhóspita en buena parte de su territorio, pero también con una voluntad férrea. Estamos pasando hoy por una etapa negra con un inútil al frente de la gubernatura, pero pronto se va a ir. No duden de eso. Muy bien, y había otra de alguien. Bueno, muy bien. Perfecto, pues. Y otra cosa, no estoy triste en lo más mínimo. Estoy tranquilo. Sé que viene una nueva etapa para mí en la parte político-profesional, pero estoy optimista. A darle. Aquí sí, como diría el Bronco en sus ratos de lucidez, a darle que se ocupa, dijo, o a jalar que se ocupa. Hay que trabajar. Las cosas no se van a hacer de la noche a la mañana y de manera milagrosa.
Muchas gracias por su atención. Les ofrezco una disculpa, pues, porque ya ven cómo estoy. He hablado demasiado estos días, pero pues ni modo, ¿no? Como me dice un amigo, ¿quién te manda a no haber terminado la primaria? Dice, bueno, pues ha de ser eso, yo creo. Nos vemos aquí el viernes y vamos a ver qué sucede mañana en el foro temático a celebrarse en la ciudad de Durango, capital. Véanlo y platicamos de eso el viernes. Gracias, pues, y buenas noches.